Inquietudes de la reforma laboral que nos atañen a todos, ya sea usted empleador o colaborador. Tenemos aquí en cabina un experto en la materia que nos va a explicar de manera llana y entendible todo lo que envuelve esta reforma laboral. Él es un abogado dedicado a la resolución de conflictos, es consultor legal y también es docente en importantes universidades privadas de la República Dominicana. Con todos nosotros, el licenciado Rainier Álvarez Reyes. Un aplauso, licenciado. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, licenciado, por venir. Acercarse el micrófono también para que lo podamos escuchar perfectamente. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, licenciado. Claro. Cuéntenos, licenciado, ¿cuáles son estos puntos que más preocupan a todos los dominicanos en cuanto a una reforma laboral? Cuéntenos. Bueno, realmente el tema de la reforma laboral es una asignatura pendiente, sobre todo el tema de la cesantía. Yo creo que ese es el punto más neurálgico pendiente de la reforma laboral. Pero realmente este proyecto de ley que tenemos aquí ahora mismo no incluye la cesantía. La cesantía quedó fuera y escuché al ministro de Trabajo decir que después de aprobada esta ley, entonces entraríamos en el tema de la cesantía. Entonces esta ley realmente no contiene elementos que pudiéramos decir sean tan polémicos como para generar necesariamente mucho tranque en el Congreso. O sea que es una ley que en principio pudiera pasar fácil. Debería ser aprobado de manera fácil. Sí. Entonces, quisiera más o menos decirles, en sentido general, cuáles son los elementos, correcto, digamos que más importantes que incluye esta ley. Por ejemplo, los medios han recogido algunas cosas. Por ejemplo, se habló de el tema de la prohibición de utilizar dispositivos electrónicos, celulares, al momento del trabajo. Esto, aunque es una novedad, porque la ley entonces trataría específicamente de dispositivos electrónicos, no significa que con el Código Laboral actual no se pueda regular esto. O sea, que no en ese sentido no es una novedad. Igualmente incluye también el tema de parte del empleador al empleado, el maltrato de palabra o de obra, que también igualmente no es una cosa que no esté fuera necesariamente del Código de Trabajo actualmente, pero por lo menos de manera específica lo establecería. Ustedes mencionaron, por supuesto, uno de los puntos que más ha generado debate, que es el tema del aumento de 2 a 4 días de licencia con disfrute de salario para el hombre cuando su pareja debidamente registrada dé a luz. Yo estoy de acuerdo con las personas que han llamado diciendo que 15 días mínimo, porque realmente lo que ha habido es un cambio de paradigma social. Ajá. O sea, el hombre antes no era partícipe de esas cuestiones del nacimiento, etcétera, y cuidado del bebé y cuidado. Entonces hoy en día eso ha cambiado, eso tiene mucho que ver incluso con el tema de las generaciones, los millennials. Como que a partir de los millennials ese paradigma cambió bastante y el hombre se involucra más. Entonces yo creo que realmente hay una necesidad social de que el hombre tenga, cuando le nace un hijo, la oportunidad de participar con más libertad en esos primeros momentos, sobre todo en esos primeros momentos que son tan importantes. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que los 4 días se quedan cortos todavía. Otro temas importantes es, por ejemplo, tal vez un poco más técnico, el aumento de 80 a 120 días trimestrales de horas extras. Las empresas que trabajan horas extras pudieran aumentar ahora esa carga de trabajo de 80 a 120 días. Eso es importante. Pero no pasar de los 120. Eso es muy interesante. Sí, o sea que siempre se resguarda y se protege lo que es la integridad del trabajador en su salud física y mental. Por supuesto, siempre. El código regula mucho, la ley regula mucho los límites de horas de trabajo a la semana. Correcto. La obligatoriedad del descanso, etcétera. Y eso es lo que hace que se refuerza, porque lo que ha habido también es un cambio en cómo se desarrolla el mundo laboral, y eso el legislador lo está viendo. Otro punto importante, creo que este es muy importante, y es que ahora mismo el Código de Trabajo establece que los domingos técnicamente son día de fiesta legal. Eso desaparece. Con esta ley eso desaparece. Y o sea que el domingo no va a ser un día de fiesta legal, y por lo tanto ahora mismo se paga el domingo aumentado el 100%. Ya no sería así. Pero licenciado,
¿Y cómo hicieron eso? Lo que pasa es... Discúlpeme que me interrumpa. Hace mucho tiempo, en la época de los años 80 y todavía para los 90, realmente el día sábado y el domingo, se incluye el día sábado, era un día totalmente feriado. Claro. Eso fue cambiando con los años y ahora el sábado se convierte en un día laboral normal hasta el mediodía. Entonces, estamos hablando que en esta ley posiblemente el domingo se va a convertir en un día laborable normal de trabajo. Por supuesto que sí, porque es que el mercado ha cambiado. Antes, la sociedad funcionaba de esa manera y el domingo era un día sagrado. Exacto, la gente no trabajaba el domingo por costumbre, pero eso cambió. Hoy en día hay muchas empresas que necesitan trabajar los domingos. Bares, restaurantes. En el caso de los bares y los restaurantes. Por supuesto que sí. Entonces eso cambia, se ha cambiado la forma del mercado. Y vivimos también, licenciado, es bueno aclarar, Nefty también, vivimos en una sociedad de servicio. La República Dominicana es esencialmente una economía de servicio. Entonces, donde tú manejas tantos servicios, dígase, restaurantes, bares, hoteles, turismo en general, centros de diversión, de aventuras, en fin, los domingos se opera y se genera más dinero. Entonces el empleador, en cierto modo, ya no tendrá que pagarle doble a sus colaboradores. Exacto, porque el domingo por lo general a los empleados de restaurantes y centros comerciales se le paga entonces doble. Correcto. Claro. Entonces la idea es que no es que el empleado, no es abusar más del empleado, no. El empleado tiene que tener sus 36 horas consecutivas a la semana de descanso. Correcto. Lo que pasa es que esas 36 horas puede ser un libras el lunes, puede ser un martes, puede ser un miércoles. Cierto. Entonces, no tiene que ser el domingo, porque ya el mercado ha cambiado. Bueno, y en cierto modo dinamiza la economía. Por supuesto que sí. Porque por ejemplo hay muchos salones de belleza, hay centros de spa, masajes, que hay tantos en la República Dominicana, porque la verdad que aquí el tema de estética y belleza ha proliferado mucho después de los años 2000, 2010. Se han visto obligados a cerrar porque no pueden costear los altos salarios que se demandan, ¿no? Correcto. O sea que en cierto modo dinamiza la economía y permite que también se le pague más al colaborador. Porque en la medida en que yo tenga que pagar menos, yo te puedo aumentar a ti las horas. Sí, en este caso yo lo veo esto, como muchas cosas de esta ley, como una adaptación a la realidad, a cómo está funcionando el mercado hoy en día. Otra cosa interesante es el aumento de las vacaciones. Nosotros tenemos ahora un mecanismo donde se le otorga a la persona después de un año de trabajo consecutivo 14 días de vacaciones. Esos 14 días no aumentan, o sea, uno recibe 14 días de vacaciones y ya. Entonces no importa el tiempo que uno tenga, después de 5 años hay un aumento en el pago de las vacaciones de 14 a 18 días. Pero siguen siendo 14 días. Entonces, esta ley lo que hace es que después de 3 años de trabajo, aumenta de 14 a 15 días. Hay un día más de vacaciones. Bueno, un día más de vacaciones. Igualmente se sigue prorrateando a las personas que tienen más tiempo de trabajo. Correcto. Después de los 5 años, aumenta el pago a 18, pero siguen siendo 15 días. Maravilloso. Una pregunta, en el caso de que eso se lleve a cabo y simplemente entraría ya, inclusive ya en los que han sido empleados o los que están empleados ya por mucho tiempo. Sí, realmente la ley entraría en vigencia una parte de los aspectos en 3 meses y otra parte creo que en 9 meses, pero sí debe haber una modificación en las condiciones de trabajo de las personas, porque es una norma que le beneficia más. Correcto. Entonces sí puede haber una modificación en ese sentido, claro. Okay. Sí. Excelente. Perfecto. Me llama mucho la atención lo que usted menciona con el tema de los celulares, que yo creo que eso también generó mucha controversia. Vi muchas encuestas también en las redes sociales, porque hoy en día nosotros sabemos que nuestra mayor fuente de trabajo es realmente el teléfono celular. Correcto. Antes uno, para enviar un correo electrónico, uno tenía que esperar llegar a la oficina para uno conectarse a la internet, pero ahora fácilmente uno envía va a llegar un momento que el correo electrónico va a desaparecer, porque nosotros enviamos los archivos vía WhatsApp. Entonces me llama mucho la atención que si existe esa prohibición cuando sabemos que el teléfono celular es una fuente, una herramienta de trabajo indispensable de trabajo. Claro, no, porque la ley lo que diría es que siempre y cuando se utilicen para cosas ajenas a las labores. Claro, porque no es que no se pueda utilizar, sino es que en el trabajo. Y qué interesante, licenciado, que lleguemos a este punto, acertada la pregunta de Nefty, porque también yo considero que los millennials le están dando mucha importancia a esta libertad que tienen en su lugar de trabajo, de ellos poder comer, subir las piernas, o sea, incluso ya las oficinas se están modificando en cuanto a diseño de manera modular, espacios abiertos, todos quieren tener un headset, porque todo
todo le molesta, ya yo no quiero saber qué tú estás haciendo, yo quiero tener mi computadora con los features que uso yo, y si a mí me gusta una pantalla grande con un audífono enorme, el millennial busca mucho su comodidad en el lugar de trabajo. No son iguales a nosotros, que nos criamos quizás en un ambiente más riguroso, llegábamos, ponchábamos, íbamos vestidos de una manera X, pero ahora mismo el millennial valora más que lo dejen usar celulares, que lo dejen usar audífonos para oír música y que puedan ir en Crocs. Y aparte de Crocs, no usar uniforme, porque ellos no se quieren parecer a nadie. Entonces, ¿en qué medida ha impactado esto de los celulares y el teletrabajo? Me interesa mucho saber eso, licenciado. Sí, el teletrabajo es parte de las novedades de esta ley, aunque no necesariamente es algo nuevo, porque a propósito de la pandemia, que ya casi no se menciona, pero una de las cosas que nos dejó, como usted decía, fue el teletrabajo. Exacto. Y el teletrabajo, a propósito de la pandemia, fue regulado por el Ministerio de Trabajo con una resolución. Lo que hace esta ley es recoger la esencia de esa regulación ya para convertirlo en ley. Y uno de los aspectos muy importantes que establece respecto del teletrabajo es el derecho a la desconexión, porque el empleado que trabaja en esa modalidad no puede estar atado permanentemente a un empleador. No, y hay otros aspectos también importantes. ¿En qué momento ese jefe o ese supervisor puede interactuar contigo? Porque a veces cuando tú estás trabajando en teletrabajo desde tu casa, fácilmente te llaman fuera de un horario laboral, 7 de la noche, porque tú estás trabajando en tu casa. Y eso es importante. Y hay otro aspecto que la gente ha mencionado, es, ok, yo estoy trabajando desde mi casa ahora. La empresa es la que me va a pagar el internet que yo realmente estoy utilizando, va a garantizar que yo dentro de mi casa tenga un lugar apropiado donde yo pueda ejercer mis funciones laborales. Eso está contemplado en esa parte. Por supuesto, sí, eso es muy interesante. Esos son de los aspectos que traen ahora en la ley con esta regulación, que incluye, por ejemplo, la posibilidad de que los equipos, las herramientas sean aportadas por el empleador, de que el empleador garantice un área específica, el empleado presente un área y el empleador acondicione ese área para poder prestar los servicios. Entonces, licenciado, lo que se está diciendo, atención la gente que trabaja desde su casa, o sea que la empresa va a tener la responsabilidad también de pagarte el internet. Sí, y suministrarte los equipos. Eso está muy bien. Sí, en ese caso, eso puede ser una de las condiciones del contrato de trabajo. Las condiciones del contrato. Sí, porque va a depender de las condiciones, por supuesto, no en todos los casos. Pero en algunos casos sí. El empleador puede ser que sea el encargado de pagar entonces lo que se consuma o lo que esté relacionado con la prestación del servicio. Pero siempre y cuando esté relacionado con el trabajo, por supuesto. Claro, incluso también resaltar, licenciado, que todo esto que estamos hablando depende mucho del sector en el que usted se desempeñe, porque evidentemente todo depende, porque si usted trabaja, usted es un ingeniero de software, o usted es un community manager, o usted es un diseñador gráfico, o usted trabaja en un call center, es muy normal que el empleador, aparte de permitirte trabajar en tu casa, te pueda suplir algunas de tus necesidades, como una pantalla grande, un internet bueno, pero evidentemente si usted es, digamos que trabaja en industria textil, y usted tiene que trabajar con maquinarias textiles, no tiene sentido que yo te pague el internet de tu casa. ¿Para qué? ¿Para que tú veas Netflix? No, todo tiene que, debemos de entender la esencia de lo que persigue la ley, como dice el licenciado, que es adaptarse a los nuevos modos de trabajo que la pandemia ha traído. Así es. Una de las cosas que también ha generado mucho debate de esta ley es el tema de la regulación del trabajo doméstico. Ya hubo un intento de regulación mediante una resolución del Ministerio de Trabajo, pero esa resolución responde a un acuerdo internacional, un tratado de la OIT al que se suscribió el Estado Dominicano, de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados domésticos. Entonces, ¿qué puntos se trataron de eso? Que es muy importante hablar sobre este caso. De alguna manera lo que hace es reforzar las garantías y los derechos de estos empleados. Se protegen más se regula más respecto del tema del horario de trabajo. Hay un derecho también de estos empleados domésticos a desconectarse, a decir, ya yo no tengo horario laboral, no tengo por qué prestar ningún servicio. ¿Y las que son condormidas entonces, licenciado? Incluyendo las que son condormidas. Y otra cosa importante, esta ley, el Código de Trabajo actualmente establece que en las que son condormidas, por ejemplo, la parte del alojamiento y la comida se puede tomar en consideración como parte del salario. Eso desaparece con esta ley.
Wow, exacto. Se debe garantizar un salario mínimo. Sin detrimento a las condiciones que te dé para vivir y para comer. Así es. Maravilloso. Entonces, porque en la actualidad entonces ese sueldo incluía los alimentos que se suministraba directamente. Claro, se puede incluir como un porcentaje del salario. Wow. Que se puede incluir. Así es. O sea, pero con esta ley desaparece. O sea, ahora mismo está regulado en el Código de Trabajo que lo que corresponde al alojamiento, comida, al alimento, etcétera, puede ser hasta, creo que si no me equivoco, hasta un 40% del salario. Está bien. Pero con esta ley eso desaparece. Se le debe garantizar un salario mínimo. Independientemente de que yo te tenga una habitación amueblada con aire acondicionado. Y aunque ya se coma todo lo que esté en la nevera. Aunque ya se coma todo lo que esté en la nevera. Exactamente. Claro. Es un tema de garantizar, digamos, establecer garantías mínimas. Claro, y que se respete los derechos fundamentales de esa persona doméstica que por demás, como bien señaló el licenciado, debe de haber un punto en el día donde no trabaje más, aunque duerme en la casa. Pero no, usted no puede estar llamando a la doméstica a las 10:30 de la noche o a las 11 porque el niño vomitó en la sala. Hay límites, ¿verdad? Porque ya esa persona... Que se da mucho abuso también laboral. Se da mucho abuso, acá, claro. Sobre todo con las niñeras, las que atienden a los envejecientes. Así es. Otro punto importante con esto es que ahora mismo parte de los derechos que no tienen los empleados domésticos o los empleados del hogar son los relativos a los beneficios o las protecciones de la mujer embarazada. Los empleados del hogar no tienen protección de la mujer embarazada, pero con esta ley sí lo tienen. Inmediatamente adquieren la misma protección. Y hay que darle licencia. Correctamente, tienen que dársele la licencia y tiene que dársele los permisos y no se puede desahuciar. O sea, esas limitaciones que establece para proteger a la mujer embarazada entrarían también aquí. Entonces, ¿qué pasaba en la actualidad cuando una empleada doméstica que quedaba embarazada? Porque se han dado muchos casos en República Dominicana que en medio de ese proceso son desahuciadas de sus lugares de trabajo porque obviamente no van a tener el tiempo o la misma movilidad. ¿Usted ha conocido de algún caso que haya sido demandado y que haya tenido realmente éxito, o simplemente como no estaba contemplado se quedaba así? Sí, no, realmente ahora mismo los empleados del hogar no tienen esa protección. Wow. Entonces, si una empleada de la casa queda embarazada, esa empleada puede ser desahuciada. Lo que pasa es que en la práctica, generalmente, estos empleados trabajan, digamos que hasta el último momento que pueden trabajar. Usualmente son sustituidos temporalmente y luego vuelven a su lugar de trabajo. Eso es lo que se da mayormente en la práctica. Sí. Pero pudieran ser desahuciados. Sí, claro. No, porque no cuentan con las protecciones. Claro, y es alarmante, como bien señala el licenciado, que muchas empleadas domésticas están embarazadas, dan a luz y lamentablemente por volver a retomar ese ingreso que ya tenían, tienen que desprenderse de su bebé con apenas días porque quieren reinsertarse y ganar dinero otra vez. Por consiguiente, esa protección de esas 14 semanas que tenemos todas las mujeres en República Dominicana, esas domésticas no la tenían porque el código no las protegía. Ya lo que dice el licenciado es que a partir de esta modificación, si cruza, si pasa la aprobación, inmediatamente una doméstica tiene derecho a disfrutar de las mismas 14 semanas que disfrutamos todas las colaboradoras que tenemos una condición de empleadas. Mire, tú sabes que, licenciado, hablando del tema de las empleadas domésticas, yo creo que de un 100%, creo que debe haber como un 70% de empleadas domésticas de nacionalidad haitiana. Y no sé si dentro de este código laboral o dentro de la ley está contemplado lo que es la nacionalización también del trabajo. Aquí no solamente hablamos tampoco de las nacionales haitianos. A República Dominicana ha tenido desde hace ya como algunos 5 o 8 años 7 u 8 años 7 u 8 años la presencia de muchos nacionales venezolanos en República Dominicana. ¿Qué se habla de la nacionalización del trabajo y los empleadores? Sí, por ejemplo, el Código de Trabajo establece respecto a la nacionalización la regla del 80-20. Okay. Es decir, en una empresa los empleados extranjeros no pueden pasar del 20%. Exacto. El 80% está reservado para los empleados nacionales. Correcto. Pero eso no aplica en un empleado del hogar, porque en el hogar no hay esa limitación y usted tiene un empleado. O sea, correcto, no importa si ese empleado es extranjero, o sea que puede ser el 100% de empleado extranjero. Ahora, hablando de lo que usted acaba de mencionar, la mayoría de los restaurantes de República Dominicana
los que trabajan en servicio al cliente son todos extranjeros. Hoteles mayormente. Hoteles también. ¿Esta modificación aplicaría a esto también? Bueno, lo que pasa es que el aspecto del 80-20 no se modifica. No se modifica. Eso se dejó igual. Se dejó igual. Se dejó igual, o sea que hay una obligación para las empresas en la República Dominicana de no poder pasar en su nómina de un 20% de empleados extranjeros. Eso se supervisa, hay una inspección sí. de esto, licenciado. Hay una supervisión incluso, y es parte de lo que trae esta ley, pero es una práctica usual, el tema de las planillas. Los empleados se registran en planillas electrónicas y incluso esa planilla es automatizada, o sea, tú no puedes pasar del 20%. Cuando usted está registrando sus te bloquea, no te permite. Sí, claro, o sea, como es digital, no te permite. Qué interesante. Entonces, hay un control sobre eso y hay muchos, por ejemplo, para actuar en determinados procesos, como por ejemplo contrataciones públicas, etcétera, que solicitan certificaciones a las empresas de que están en cumplimiento de eso. Entonces, generalmente hay una supervisión con esto. O sea, no es una cosa que se trate, no es que hay una persona que esté permanentemente arriba de las empresas, pero hay una supervisión. Hay una supervisión real, especialmente en hoteles, restaurantes, bares, etcétera. Claro. Muy interesante. Tengo entendido, por lo que he estado escuchando en la prensa con el tema de esta reforma laboral, que se ha estado hablando también de lo que son los tipos de conciliaciones internos dentro del Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que por lo general hay unos abogados que son unos tiguerazos aquí en República Dominicana, que de momento agarran a una persona que fue despedida realmente de su trabajo y entonces agarran y le hacen un embargo injustificado a algunos empleadores. Pero también se da el caso que muchos también de esos abogados que pretenden supuestamente ayudar a aquellos que han sido ya despedidos con el tema de la cesantía, también le cobran muchísimo dinero y la mayor parte de la cesantía que recibe o que ellos logran por medio de demanda la coge realmente directamente el abogado. ¿Qué se ha sabido que ha hecho el Ministerio de Trabajo internamente con esa conciliación? Si habrá un departamento que pueda ayudar tanto al empleado como al empleador en esos casos. Sí, ha habido medidas importantes para controlar mucho el tema, sobre todo de los embargos ilegales. Aquí en la República Dominicana hay mafias establecidas dedicadas a hacer embargos irregulares y sobre todo utilizando sentencias laborales. Claro. Aquí hubo un restaurante, discúlpeme, muy famoso aquí bastante cerca que lo embargaron, y también una importante empresa de imprenta que nosotros conocemos que lo embargaron simplemente porque un empleado aquí mismo, tú sabes, demandó en este mismo edificio y le llevaron todas las máquinas. Todas las máquinas. Así es. Ha habido avances importantísimos al respecto. Nosotros tenemos ahora mismo una ley que regula el otorgamiento de la fuerza pública, por lo tanto se estableció una especie de filtro para poder hacer los embargos, que necesita pasar por la fiscalía, donde hay una verificación de que verdaderamente exista un título ejecutorio y poder realmente hay una sentencia condenatoria firme con la que se puede embargar. Pero esta ley trae novedades muy importantes respecto de eso. Y creo que tal vez una de las mejores cosas que establece esta ley. Por ejemplo, esta ley establece un mecanismo novedoso para hacer embargos. Por ejemplo, para hacer un embargo ejecutivo, que ir a mi casa y llevarse todo, ahora tendrían que grabar el proceso del embargo. Eso es lo primero. Y entonces eso permite transparencia y evitar que se una documentación visual. Claro, entonces con eso muchas de esas mafias se quedarían limitadas. Otra cosa importante es que con el proceso del embargo ya no se llevarían los bienes, sino que se haría un listado. A mí mismo me dejan mis bienes, bueno, usted se encarga de cuidar eso, no se puede desaparecer nada, hay responsabilidad para mí si se desaparece. Entonces, de esa manera se evita lo que se da en la práctica, que es, hay una sentencia en mi contra. Digamos que incluso puede ser que sí, que cometí un error y no le pagué un empleado unos derechos que le correspondían, me condenaron. Pero cuando van a hacerme el embargo, con una sentencia de 300,000 pesos, yo tengo que buscarle 1,000,000 de pesos. Sí, esa gente prácticamente. que me está haciendo el embargo, para evitar que se lleven toda la maquinaria o todos los muebles de la empresa. Claro. Entonces, al final se utiliza como un mecanismo de extorsión el proceso del embargo. Con esto que establece esta ley, yo entiendo que
se limitaría muchísimo o incluso desaparecería la posibilidad de hacer embargo de ese tipo. Yo creo que esa es una de las mejores características que tiene esta ley, una novedad muy importante. Miren, 5:45 minutos de la tarde, usted nos puede ver en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube como Pura Vida Network. Yo quiero aprovechar porque este es un programa para que usted pueda preguntar a nuestro invitado en el día de hoy. Si es empleado o empleador, aprovecha ahora el 809-227-9290. La gente está bastante activa con nosotros. ¿Qué dice el público? Adelante, buenas. Hablando con nuestro licenciado. Buenas, bendiciones. Amén. Osiris, por aquí, una preguntita. Si uno trabaja en una empresa y hay unos empleados, ¿verdad? Que son de, ¿cómo le explico? Familiarizados con el dueño de la empresa. Familia del dueño, familia. Exacto. Okay. Y estas personas violan los códigos laborales, pero están apoyados por el dueño. ¿Qué haría un encargado en ese caso? Que recomienda incluso la cancelación de esa persona y no se hace. ¿Qué procedería en ese caso con el encargado que se siente de mano atada con respecto a su trabajo e incluso hasta se le reclama por eso, pero la gerencia, por tener el vínculo, no hace nada? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver si entiendo, usted es supervisor que trabaja en una empresa. Exacto, y ha sugerido la desvinculación de uno o varios colaboradores, pero no se ha tomado la decisión, puesto que dichos colaboradores mantienen un vínculo familiar con los dueños de la empresa. ¿Qué usted responde? Sí, ese caso está muy interesante. Hay una figura que establece la ley, que es la dimisión. La dimisión es cuando un empleado decide irse de la empresa porque el empleador ha cometido una falta. El mismo código establece las faltas y esa que él plantea pudiera estar incluido dentro de esa. Él dimite, o sea, le notifica al empleador: mira, tú cometiste una falta, por lo tanto me voy, y el empleador tiene que pagarle a ese empleado todos sus derechos adquiridos y prestaciones laborales. Wow. Haciendo la salvedad de que el que dimite simplemente rompe su vínculo laboral. Así es. Usted no puede dimitir y quedarse. Una dimisión implica que probablemente le paguen todos sus derechos adquiridos, pero ya se rompió la relación laboral. Así es, se va. Señores, conversando con el abogado Rainier Álvarez Reyes, ya la gente se activó para hacer su pregunta. Se calentó la gente con este tema. Adelante, buenas. Sí, buena, ¿cómo está? Muy bien, cuéntenos, ¿qué le pasó ya? Ok, quiero solamente tocar básicamente la parte que se habló sobre el servicio, sobre las mujeres que son domésticas. Por ejemplo, yo tengo una persona doméstica y yo estoy muy de acuerdo con lo que se plantea de su seguro en caso también de la maternidad, porque yo tuve experiencia una vez que tuve una persona, pero eso en el caso, yo lo que quiero ver es la oportunidad que me da, porque los ministerios se manejan diferentes. Yo no estaría en problema con todo eso, pero lo bueno sería que todo el gasto que uno hace por el pago de salario, de las prestaciones que hay que dar desde el seguro, la PGI no lo reconozca en nuestra declaración jurada como un gasto adicional, porque no nos lo reconocen. Entonces, si se aplica eso, debería poner todo ese gasto que uno hace y se ponérselo como parte de una disminución de los ingresos cuando uno presenta la declaración jurada. Me gustaría ver si el Ministerio de Trabajo ha hecho algo con relación a esta situación de nosotros, o deberían hacerlo. ¿Qué le parece a él? Muchas gracias. Sí, eso es muy interesante eso que él plantea, porque si esta ley finalmente es aprobada, tendrá que venir un reglamento a suplir algunas cosas que la misma ley no contempla, y eso pudiera ser uno de esos, que esos gastos adicionales ahora en relación con los empleados del hogar pudieran constituir como un monto deducible de impuestos. Correcto, definitivamente. Interesante. Claro. Sí. Miren, vamos a hacer una pausa. Luego de la pausa continuamos aquí abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda hacer sus preguntas a nuestro invitado en el día de hoy. Usted no se mueva. No, Frida, estamos de vuelta acá en Bumper a Bumper. Hoy un programa bastante informativo. La gente muy interesante. Llamando. Y fíjate que el tema de las domésticas ha causado muchísimo interés entre los radioescuchas, puesto, como decía el oyente, tú vas a tener, aparte de que vas a tener responsabilidades nuevas que la gente no había contemplado. Tenemos años
teniendo domésticas, y este tema de las licencias en maternidad, de poder resguardar sus derechos fundamentales, que el salario mínimo, en fin. Claro. Ha sido Mira, muy interesante. Nos llega una pregunta para nuestro licenciado. ¿Qué pasa con los extranjeros que las empresas no lo incluyen en las planillas y le pagan por fuera en efectivo? ¿Cómo se supervisa eso? Volando la ley 8020. Bueno, lo que pasa con eso es que, como pudiera ser no necesariamente un extranjero, puede ser hasta un dominicano. Sí. Que no se, o sea, queda fuera de la supervisión en ese sentido, pero eso no significa que ese empleado no tenga derechos. Claro. Por supuesto que el empleado tiene derechos, porque si hay un Claro. vínculo laboral, tiene todos los derechos y puede reclamar en los tribunales la garantía que le corresponde. Y puede ser de boca incluso ese Por supuesto que no sí. tiene que haber ni siquiera un contrato escrito. No tiene que haber un contrato escrito. Muy buena pregunta. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes. Ayúdenos ahí, por favor. Baje el volumen de la radio. Para poder escucharlo perfectamente. Sí, gracias, ya lo bajé, gracias. De nada. Mi Cuéntanos. nombre es Antonio. Quiero hacerle una pregunta. Si una casa está en un pleito judicial, yo quiero saber que, en dado caso que gane la parte contraria, si el inquilino Ay. corre algún riesgo de, no sé, de que le lleven sus bienes. No entendí. Le escucho. Ok, yo creo como que entendí. No entendí nada. Él parece que... ¿Usted está ahí todavía? Sí, Caballero. señor. Usted Sí. tiene un inquilino, ¿verdad? Usted quiere que el Exactamente. inquilino salga y usted está preguntando que si existe la forma de que por ese inquilino querer permanecer ahí dentro, si hay una forma de incautarle todo lo que tenga adentro. No. No. Yo tengo un inquilino, Ok, pero la casa está en un pleito judicial con otra persona ok. y quiero saber, en dado caso, si la otra persona gana el caso, si de repente, no sé, el inquilino corre riesgo de que le lleven todo lo... Ya entendí, ya, ahora sí entendí. Gracias. Ok, le escucho por la radio. Gracias. Gracias. Entiendo perfectamente, sino eso va a depender del proceso. Exacto. Hay procesos en los que sí, Exacto. que la misma sentencia ordena el desalojo Exacto. de cualquier persona que esté en el inmueble, y entonces ahí el inquilino corre riesgo. Exacto. Claro. Pero en otros casos no necesariamente el inquilino corre riesgo, porque a pesar de que esa otra persona con la que usted tiene su litis no es parte del contrato, ese contrato le es oponible, no lo puede desconocer. Correcto. Entonces, si el tribunal no ordena el desalojo, ese inquilino pudiera mantenerse en la propiedad. Adelante, buenas tardes. Excelente. Buenas tardes. Paso una pregunta. Que yo trabajo en Casa de Familia Ok, muy bien. Qué muy bueno bien. que llamó. y no gano mucho. Nada más me pagan 14,000 y es con dormida y para hacer todo. Si yo decido para dejarlo, me toca liquidación. ¿Qué usted quiere saber? Esa es la Que pregunta, Si le esa es la toca pregunta. liquidación, si usted decide dejar el trabajo. Exacto. Sí, porque no me quiere aumentar y ya tengo 12 años aquí. Ok, escuchen la 12 radio. años aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que con el Código de Trabajo actualmente lo que tenemos es, lo que le corresponde a un empleado del hogar es las vacaciones y el proporcional del salario de Navidad. Eso es lo que le corresponde. O sea, si usted se va ahora, por ejemplo, le tienen que pagar los días que usted ha trabajado que estén pendientes de pago, Exacto. el proporcional del salario de Navidad y pagarle sus vacaciones si usted no lo ha tomado en el último año. Eso es lo único que le Eso es corresponde. lo único que le queda. Así Ahí está. Exactamente. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. Cuéntenos su gracias. caso. Sí, bueno, mi caso es, yo trabajo en una farmacia, no es una farmacia muy reconocida como Carlos de aquí, ¿verdad? Pero es una farmacia. Esa persona no tiene seguro ni paga días feriados. Entonces yo voy a cumplir un año en noviembre, me voy en diciembre. Quisiera saber si ella me tiene que pagar lo de diciembre y también mis vacaciones. Buenas tardes. Yo no entendí, dijo como que no tenía seguro, ¿fue que dijo? Ella No tiene seguro esa No persona. tiene seguro. No tiene seguro. Ah, No. Sí, bueno, ¿Qué pasa ahí, en ese licenciado? caso su empleador está en falta, Claro. Ay, porque Dios hay una obligación del empleador de la inscripción en la tesorería de la Seguridad Social. O Correcto. sea, toda persona que es un empleado formalmente, el empleador está obligado a registrar en la Seguridad Social y pagar ese seguro. Correcto. Una proporción paga el empleador, una proporción lo paga el empleado. Exactamente. ¿Escuchó? Sí, escuché, sí. Entonces, como yo me voy en diciembre,
Yo quiero ¿Pero saber para si esa dónde usted persona- se va de trabajo? vacaciones ¿De o usted va a vacaciones renunciar? o qué? yo voy a renunciar, yo me voy. Usted Ok. se va, ok. Sí. Pero ya voy a tener un año, se supone que ya debe pagarme ya mis vacaciones y también lo de diciembre. Creo. En el caso suyo, usted puede dimitir porque Exacto. su empleador está en falta si no tiene la Exacto. seguridad social. Usted está escuchando eso, que usted tiene una Sí. información ahora Sí, Claro. en su mano, Claro. que él puede salir más perjudicado con eso. así es. Sí. Bueno, ya. Sí, entiendo. Ok, gracias. Bueno, señores, la gente cogió el programa para presentar su caso, Frida. Adelante, es. buena. Aprovechando al licenciado que nos acompaña en el día de hoy. Buenas. Buenas tardes, una pregunta. Si yo tengo un local alquilado, o si yo tengo una empresa pequeña y tengo un local alquilado, ¿qué pasa? Que ese local cambió de dueño, lo compró otro dueño. Ese dueño nuevo tiene derecho a entrar antes de que yo desocupe. Antes de que tú desocupes el dueño nuevo, es la pregunta. Sí, es decir, el dueño nuevo compró Ok. y entonces él quiere ocupar su local, pero no tiene que esperar que me den un tiempo a que yo desocupe. Tú eres inquilina. Ella inclina a un local comercial. Cambió de dueño. Exactamente, Ok. exactamente. Sí, no, si es un local comercial y está vencido el contrato ya, porque mientras el contrato no haya llegado a su término, por ejemplo, era un año, y la venta fue a los 6 meses, el nuevo propietario está obligado a respetar ese contrato. Correcto. Ahora, vencido el contrato, el propietario nuevo tiene que darle 120 días, si es un local comercial, para usted entregarle voluntariamente el local. Se le notifica, mire, yo quiero utilizar mi local, devuélvemelo. Usted tiene 120 días para entregarle ese local. A partir de la notificación. A partir de la notificación. Entonces, usted debe entregárselo voluntariamente. Porque entonces, si no se lo entrega, ya usted está en falta. Correcto, así es. Adelante, buenas tardes. Ya nos quedan 3 minutos de programa acá. Y buenas tardes, Dios bendiga. Sí, Amén. Recuerde Yo que tengo una pregunta. si está en altavoz, colóquese el teléfono en el oído para que no se escuche distorsionado. Así. ¿Escucha ahí? Ahora Ahí sí. me cuenta vos. Adelante. Yo tengo una pregunta. Mira, Para la empresa, para una... Disculpe, no logro escucharlo perfectamente. Póngase el ¿Usted tiene teléfono, en el oído? Ahí lo que No, parece No, no que se está escucha, no se escucha, en parece una que está en zona donde no altavoz. tiene mucha señal o está en altavoz. Adelante, bueno. Buena. Dios le bendiga a todos. Amén. gracias. Baja el volumen de la radio, por Sí. favor. Sí. La pregunta mía es referente. Yo tengo una hija que trabajaba en una compañía. Ajá. Camino al trabajo tuvo un accidente laboral. Y tuvo en convalecencia durante noviembre hasta esta fecha. Y ya entró a trabajar de nuevo, pero al entrar a trabajar, resulta que ella la despidieron. Porque el trabajo tuvo un accidente y se fracturó el fémur. Y le pusieron hierro. Ya no puede trabajar como trabajaba antes, parada y esas cosas. Y cuando fue a trabajar por 2 días, le dieron su carta de despido. A ver qué contempla en el código de eso. Es una persona que trabaja y le despidan porque ya no puede trabajar como trabajaba y ya no tiene ninguna oportunidad. Gracias, escuchen la radio. Bueno, yo espero, no sabemos ahí si producto del accidente laboral se hizo el reporte correspondiente y se le dio la asistencia que correspondía, pero realmente es una facultad tanto del empleador como del empleado terminar el contrato de trabajo cuando lo desee. En este caso, si el empleador dice, mira, lamentablemente no podemos seguir trabajando juntos, tiene que pagarle a su hija todas sus prestaciones laborales y derechos adquiridos. Pero es una facultad que tiene el empleador de terminar ese contrato cuando quiera. Correcto, Exactamente. así es. Bueno, licenciado, hemos llegado a la parte final del programa. Me gustaría que usted diera unas últimas palabras a toda la gente que nos está escuchando con respecto a este código laboral, que yo creo que es realmente bastante necesario. Qué bueno que soslayaron un poco el tema de las cesantías, porque realmente había opiniones encontradas, sobre todo en el diálogo tripartito que había entre el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Y yo pienso que eso es algo que tendría que ser realmente postergado. Pero unas últimas palabras para la gente que lo está escuchando. Sí, muchísimas gracias. Bueno, esto es una ley que yo creo que hace unas actualizaciones necesarias para el mercado laboral dominicano, pero el tema de las cesantías que queda pendiente, yo creo que debe revisarse también, porque la cesantía es un instrumento legal muy fuerte y es posible sustituirlo por otros que garanticen los derechos de los trabajadores, pero que también permitan que el mercado laboral se desarrolle. O sea que Claro. yo creo que es un tema que debe la sociedad sentarse a discutir, a debatir abiertamente, que todo el mundo pueda dar su opinión y que permita que se desarrolle la sociedad, que la sociedad avance y la sociedad cambia y las leyes cambian. Claro. Correcto.
Licenciado, muchísimas gracias. No sé si quisiera dar su número de teléfono o sus redes sociales para que la gente también lo pueda seguir. Bueno, nos pueden comunicarse con nosotros en los teléfonos de nuestra oficina, en el 809-960-2924, 809-960-2924. Estamos ahí a las órdenes. Claro, prepárese que lo van a llamar, de verdad. Así es, eso así sí es. se lo aseguro que lo van a estar Y va a llamando. volver por aquí por el Va programa. a volver por aquí por el programa. Así La gente es. sigue llamando, pero lamentablemente Se nos ha acabado el tiempo. Lo que se pasa es que ha acabó el estado tiempo. muy interesante el programa Muy de hoy. interesante y sobre todo dedicar el programa completo hoy con este tema. Así Frida, es. mañana le damos la bienvenida aquí a la Claro Navidad. que sí, venimos todos de rojo. Así es. Señores, muchas bendiciones, cuídense mucho y bye bye.